Bueno, como les expliqué en la introducción pequeña que les hice hace un momento, el curso trata sobre cómo nosotros vamos a utilizar una herramienta existente, que es una herramienta desarrollada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y actualmente es la más utilizada prácticamente en todo el mundo, es una herramienta gratuita, para estudiar cómo se comporta térmicamente un edificio. ¿Qué es el comportamiento térmico? Es conocer de un edificio, de una vivienda, conocer cómo los ambientes interiores responden a las condiciones climáticas particulares del lugar, cómo evoluciona su temperatura, ¿sí?, a lo largo del día, con los meses del año, qué pasa con los sobrecalentamientos, si hay problemas de bajas temperaturas, cómo es el consumo energético de esa vivienda para alcanzar, por ejemplo, una temperatura de confort, cuánta energía necesita utilizar para refrigerar en verano, ¿sí? Todo lo que esté relacionado con la temperatura, el confort, el consumo energético, todo eso se puede conocer cuantitativamente si uno hace una simulación energética, ¿sí? Existen un montón de programas para hacer este tipo de cálculos y esos programas van desde los más sencillos hasta los más complicados, ¿sí? Los más sencillos trabajan en lo que se llama estado estacionario y necesitan poquitos datos de entrada y ya hacen algún cálculo que permite tener una estimación de qué va a pasar con todas estas variables que les mencionaba. Y después hay programas que son muy complejos, de los más complejos es que yo les estoy por enseñar ahora, pero que tiene niveles, digamos, de complejidad, en donde uno tiene que entrarle todos los datos del edificio, desde el diseño, las cuestiones de geometría, los tamaños de ventanas, los materiales, las propiedades de los materiales, el uso, el usuario, cómo lo va a usar, todo eso se puede entrar y hacer una simulación mucho más detallada de qué es lo que va a pasar dentro del edificio, ¿sí? Así que bueno, ¿cómo estructuré primero esta clase de hoy de estas 4 horas? Yo lo que voy a hacer es una presentación teórica de, primero, por qué tenemos que hacer una simulación energética, qué es el Energy Plus y qué es el Open Studio, que son los dos programas con los que nosotros vamos a trabajar. Y después sí, ya vamos a pasar directamente a la práctica, y en la práctica va a ser un teórico práctico donde yo les voy a ir mostrando en mi pantalla las cosas y ustedes van a ir avanzando por su cuenta. Entonces, en la práctica de hoy, yo la reduje a 3 temas, digamos, es una introducción a la simulación con este programa y cómo manejar las zonas térmicas, cómo manejar la envolvente y cómo ingresar los elementos de sombreado. Esas son las 3 cosas que vamos a ver hoy en la práctica. Bueno, y van a ver que estas diapositivas están estructuradas con... a mí en general no me gusta poner mucha letra, pero al ser un curso virtual, yo les dejo las diapositivas con toda esta letra para que después ustedes puedan leerlas con tranquilidad, cada cual en su casa, y hacer un refresco de las cosas que hemos ido hablando. Pero yo en realidad no voy a estar leyendo todo esto todo el tiempo. Es más bien un aporte, un apoyo para el estudio posterior de ustedes, ¿sí? Así que bueno, comenzamos con el tema de por qué tenemos que hacer una simulación energética de un edificio. O sea, ¿por qué me interesaría a mí saber cuál es la temperatura dentro del edificio? Cuando hablo antes digo en los años 70, 80, no era muy común que uno quisiera saber qué es lo que pasa dentro de una vivienda, pero hoy por hoy, digamos, después de todas las crisis energéticas que hubieron, la crisis del petróleo, ustedes saben ahora todo el problema energético que hay a nivel mundial, y bueno, y en el caso de la Argentina también, lo que se busca es que los nuevos edificios o los viejos edificios que uno quiere rehabilitar o los nuevos que uno quiere diseñar sean con el menor impacto posible en el medio ambiente en relación con el consumo energético, porque eso es una ventaja, no solo para el medio ambiente, sino también para el usuario, que va a pagar una factura de electricidad o de gas bastante más baja por estar en condiciones de confort dentro de su vivienda, ¿sí? Entonces, ¿por qué queremos hacer la simulación? Porque queremos ver
cómo desde el diseño y desde la elección de los materiales, desde la geometría que yo estoy eligiendo para los espacios, de los tamaños de ventana, las aislaciones que le pongo, todo eso es un conjunto de decisiones que van a impactar en cómo ese edificio se va a comportar frente a distintas condiciones climáticas. Cuando hablo de edificio, en realidad es una cuestión genérica, puede ser desde una casita o desde un prototipo pequeño de 3 metros por 3 metros hasta, no sé, un hospital, un shopping, ¿no? Un edificio en altura de 30 pisos, edificio en general. Entonces, la simulación energética, que desde hace unos años se llama BEM, Building Energy Modeling, lo van a escuchar en las charlas que hay en YouTube, es la herramienta o la metodología que me permite a mí saber de antemano qué va a pasar dentro de ese edificio, ¿sí? Entonces, el BEM es un software, o es el uso de un software de simulación por computadora, ¿sí? Que me permite estudiar todas estas variables de las que yo estoy hablando y los sistemas que están incorporados al edificio, porque hay, por ejemplo, este programa que vamos a estudiar me permite también ver qué va a pasar con el agua, qué va a pasar con el consumo eléctrico, hacer estimaciones económicas, ¿sí? Todo eso está fuera del alcance de este curso, pero si ustedes quisieran, se puede hacer. Y todo eso está metido dentro de lo que le llamamos BEM, ¿sí? Todos los soft que ustedes van a utilizar o que pueden encontrar en Internet, del nivel que sea y de la complejidad que sea, están basadas en un modelo matemático, ¿sí? Es un modelo matemático físico, en realidad, de cómo se comportan los distintos elementos que componen un edificio, ¿sí? O sea, todo lo que está relacionado con la transferencia de calor, que ustedes estudiaron seguramente en cursos anteriores, todas esas propiedades de conductividad térmica, calor específico, densidad, todas esas cosas están metidas dentro de un modelo termofísico del edificio que me permite reproducir medianamente cercano a lo que sería la realidad su comportamiento, ¿sí? Su comportamiento térmico. Entonces, por eso es que estoy aquí yo frente a ustedes hoy dándoles el curso, porque precisamente mi área de trabajo, mi formación profesional es de físico, ¿sí? La parte térmica. Yo sé que muchas veces ustedes se pueden asustar, digamos, sobre todo cuando doy cursos de arquitectura, dicen, uy, un físico, no lo voy a entender nada, no, bueno, estamos aquí para hacer una interacción entre ustedes que son arquitectos y tienen todo su lenguaje, su vocabulario, su estética y todo su bagaje de conocimiento, con nosotros los físicos que de estética no sabemos nada, de diseño poco, y sí sabemos mucho de qué es lo que pasa con el calor y cómo se mueve el calor entre los ambientes del edificio, ¿sí? Entonces, hoy por hoy es imprescindible hacer un trabajo colaborativo, interactivo entre grupos o entre profesiones que son diferentes. Y este caso de la simulación energética es un caso típico, ¿sí? Entonces, yo les voy a hablar desde la parte física y les voy a dar los fundamentos para que ustedes entiendan esta nueva herramienta y ustedes me van a dar a mí un montón de bagaje en cuanto a lo que es la parte de diseño, las cosas que se pueden hacer, las que no, los materiales que son más usuales, y entre los dos vamos a ir construyendo toda esta información para hacer los balances. Bueno, como les decía, aquí tenemos una imagen, digamos, resumida de cuáles son todas las cosas que pueden pasar dentro de un edificio que están relacionadas con la transferencia de calor. En la parte de arriba ustedes tienen todo lo que son las condiciones climáticas que afectan al edificio. Por ejemplo, cuánta radiación solar tenemos en el ambiente exterior, si hay lluvia, ¿sí? ¿Por qué la lluvia me afecta? Porque me moja la envolvente y me modifica la conductividad térmica de la envolvente, ¿sí? El viento, ustedes saben que afecta a la transferencia de calor a través de los coeficientes convectivos. Mientras más viento hay, mayor es la transferencia de calor que hay entre una superficie y el aire de su entorno. Entonces también modifica mucho cómo varía la temperatura dentro del edificio. Y bueno, la nieve en casos particulares de climas más fríos, pero estas son, acá está faltando la temperatura exterior del aire, ¿sí? Que también es la variable
junto con la radiación solar, son las dos variables principales que afectan dentro de lo que es la temperatura del edificio, ¿sí? Eso es en cuanto a las cuestiones exteriores. Después tenemos las cuestiones del edificio en sí mismo, con toda su geometría y sus materiales. Depende del material con que esté construido, del tamaño y orientación de las ventanas, del tipo de vidriado, por ejemplo, si es vidrio simple, si es vidrio doble, etc. Todo lo que está relacionado con el edificio en sí mismo. Y tenemos un tercer componente que está aquí en rojo, que son los ocupantes, ¿no? Porque los ocupantes también generan calor en el interior, de acuerdo a la actividad que realizan, a la cantidad y tipo de equipos que tienen prendidos, ¿sí? Y de acuerdo a los sistemas de calefacción o refrigeración que estén utilizando y a cómo los usen, a qué hora los enciendan, cómo sea el patrón de uso, si abren o cierran ventanas, ¿sí? Todo eso está relacionado con el usuario. Todas estas cosas se pueden simular, ¿no? Con un programa de simulación. Y la idea de este curso es que ustedes tomen conciencia de cada una de estas cosas y cómo afectarían, por lo menos cualitativamente, a la temperatura interior. Si tengo más sol, la temperatura será más alta o más baja. Si tengo usuarios que usan más equipos, qué es lo que pasa con el sobrecalentamiento dentro. Todas esas cosas las vamos a ir mirando con más detalle a medida que vamos avanzando en el curso, ¿sí? La complejidad de este edificio, a mí me gusta mostrar siempre imágenes de este tipo que son termográficas. Esta imagen termográfica es una imagen de la temperatura superficial que tiene, por ejemplo, este edificio de varios pisos, ¿sí? Acá nosotros estamos viendo temperaturas de vidriados y temperaturas de partes opacas, ¿sí? De este mismo edificio. Entonces, estoy mirando con este termograma que hay zonas del edificio que están más calientes y zonas que están más frías, que yo, digamos, con una inspección visual común no lo podría mirar. Pero, por ejemplo, acá, fíjense, este edificio tiene en la planta baja, evidentemente hay personas que lo están ocupando, mientras que en el primer piso, bueno, los usuarios no están. Entonces, en el momento que se toma la termografía, este edificio está desocupado, esta planta, este departamento está desocupado, mientras que los otros están ocupados, y yo puedo ver inclusive quiénes son los que tienen prendidos los calefactores en cada momento, ¿no? Fíjense cuán complejo puede llegar a ser el simular una cosa como esta, en donde los usuarios de cada departamento se comportan de manera distinta, ¿no? Y además, lo que les quiero mostrar con esto es que las paredes, que nosotros cuando hagamos los programas las vamos a considerar como que toda la pared tiene siempre una misma temperatura, en realidad eso no es tan así. Si nosotros miramos, por ejemplo, en este segundo piso, la temperatura de esta pared que rodea esta ventana, fíjense que hay zonas que están amarillo clarito, que están más calientes que las zonas, por ejemplo, entre ventanas. O sea que en realidad las paredes tienen una distribución de temperatura en su superficie, ¿sí? Pero es tan complejo simular una cosa como esta, una pared como esta, porque ya depende de muchas otras variables, que lo que hacen el 100% de los programas de simulación que simulan edificios, o el 90%, es decir que en realidad la pared va a tener una temperatura única, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a ver más adelante. Pero yo quiero que ustedes siempre tengan en cuenta que todo lo que estamos hablando son simplificaciones, porque los edificios son muy complejos. Y si los quisiera simular matemáticamente con todas las variables intervinientes, se vuelve una tarea virtualmente imposible. Entonces, alguna solución tenemos que buscar, y la solución es empezar a encontrar la forma de simplificar cómo se van a comportar estos edificios. La primera simplificación que se hace es decir que los elementos del envolvente transfieren el calor. La ventana, por ejemplo, tiene toda una misma temperatura. Por más que ustedes vean acá que a lo mejor el vidrio en la parte de abajo está más frío y en la parte de arriba está más caliente, bueno, ese tipo de cosas nosotros, bidimensionales, nosotros no las vamos a trabajar. Vamos a trabajar con cosas unidimensionales, ¿sí? Bueno, acá está explicado un poquito lo que acabo de decir para el que lo quiera leer después. Entonces, en resumen,
La simulación energética, ¿qué es lo que me permite hacer? Antes de construir el edificio, me permite saber cómo se va a comportar. Entonces, antes de meter la pata o de equivocarme con las aislaciones, con los tamaños de ventana, y provocar sobrecalentamientos posteriores, yo puedo corregir en el momento de diseño todas estas cuestiones. Puedo decidir cuál es el mejor espesor, por ejemplo, de aislación que puedo poner en los techos. Puedo decidir si esas ventanas son adecuadas en su tamaño o no, etcétera, ¿sí? Entonces, me permite que cuando yo vaya al momento de construir, ya esté trabajando sobre base firme para saber que ese diseño se va a comportar razonablemente frente a las condiciones climáticas, ¿sí? Por otra parte, un mismo diseño muchas veces tiene muchas alternativas. Por ejemplo, puede venir la persona que les encarga el edificio y le dice, yo quiero que mi casa sea muy vidriada. Y ustedes saben que el clima en donde están trabajando es un clima a lo mejor muy caluroso. Entonces, el mucho vidrio con el mucho calor a veces son contrapuestos, ¿no? Porque se puede producir sobrecalentamiento. Entonces, bueno, podemos proponer alternativas de sombreado o de materiales o de orientaciones de esos vidriados, ¿sí? Y si ustedes no hacen una simulación, no van a saber cuál de todas esas es la más efectiva. Pero con esta herramienta ustedes pueden terminar de decidir, bueno, a ver, si nosotros hacemos esto y lo orientamos así, el resultado de la temperatura interior va a ser este. Mientras que si ponemos árboles, sombreado, no sé, o lo que fuere, el comportamiento va a ser este otro. Y entonces tomar una decisión mucho más racional y fundamentada de las mejoras que ustedes puedan hacer, ¿sí? En el curso nosotros no vamos a estudiar las estrategias bioclimáticas de diseño, porque eso es, digamos, de un curso previo. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de ver de esas estrategias cómo las podemos evaluar cuantitativamente para hacer un comparativo de cuál es mejor o cuál es peor, ¿sí? Entonces ese es un proceso, una especie de optimización del diseño. Nosotros empezamos con un diseño, lo vamos mejorando a través de la simulación y obtenemos como resultado final un diseño modificado que se comporta energéticamente mucho mejor que el diseño original que teníamos, ¿sí? Así que bueno, esos son los objetivos de la simulación. No quiero dejar de mencionar que hoy por hoy existe mucha normativa, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, en Japón, que obliga a los nuevos edificios a tener de base o a presentar los resultados de una simulación energética para saber cómo se están comportando, ¿no? En la Argentina eso todavía no es obligatorio en nuestras normativas, en nuestras normas IRAM, pero yo creo que a futuro, en breve, con todo esto del etiquetado de eficiencia energética de los edificios y mirando lo que sucede en el mundo, es algo que se viene, ¿no? Entonces, está bueno, digamos, estar un poco adelantado a la situación y ya desde ahora ir utilizando las herramientas. Bueno, y entonces, ahora sí vamos a pasar, les voy a pasar a explicar qué es Energy Plus, que habla tanto todo el mundo y que se escucha por todas partes. Este programa es un software, una suite completa de simulación de la energía en edificios, ¿sí? Que se utiliza, como les dije, en todo el mundo y que permite hacer un montón de cálculos diferentes, inclusive de ventilación, de iluminación, para lo cual tiene como módulos especiales que uno aprende a utilizar para hacer los cálculos, e inclusive se puede conectar este Energy Plus con otros programas de simulación que son más específicos de cada temática y, por ejemplo, para iluminación se usa mucho el Radiance, que es un programa que hace cálculos exclusivos de todo lo que son los niveles de iluminación dentro de un espacio. Entonces, el Energy Plus tiene la capacidad para ligarse con este tipo de programas, hacer los cálculos, que se hagan los cálculos y retomar los datos que le entrega cada uno de estos programas, ¿no? Así que es un software que realmente tiene una amplitud de uso que es muy interesante, no solo para los que hacen aplicaciones como ustedes, digamos, en proyectos, sino también para los que hacemos investigación en distintos temas, ¿no? Porque nos permite inclusive programar y hacer nuestras cosas que por ahí no aparecen en el programa, poderlas programar con lenguajes específicos por aparte y meterlas dentro del programa. Entonces, por eso es que es tan utilizado
en todos lados. Por otra parte, es un programa que tiene soporte permanente del Departamento de Energía y un grupo de gente que está trabajando por detrás de este programa para mejorarlo, para implementar módulos nuevos. Cada 6 meses, por ejemplo, hacen una versión nueva, la van subiendo a internet, tienen los manuales, ¿sí? Entonces es un trabajo de un montón de gente colaborativo que está trabajando para que esto se utilice cada vez más, ¿no? Y bueno, es un programa que empezó hace muchos años, aproximadamente en el año 97, comenzaron los primeros desarrollos, y bueno, y a lo largo de los años se va mejorando cada vez más, después se le agregó una interfaz gráfica, ¿sí? Y eso es lo que vamos a aprender nosotros a utilizar ahora. Bueno, acá hay una lista de un montón de gente que financian y desarrollan el programa, son muchos más que estos, pero yo saqué solo algunos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace el programa? Además de todo esto de calcular el comportamiento térmico que les mencioné. ¿Por qué dice térmico transitorio? Transitorio significa que yo puedo ver hora por hora qué es lo que pasa dentro del edificio, ¿sí? Eso se llama comportamiento térmico transitorio. Eso significa que yo, por ejemplo, las variables climáticas también se las voy a tener que dar hora por hora para que él pueda hacer el cálculo. Ya les voy a enseñar también cómo se hace eso. También calculo humedad, que es muy interesante, por ejemplo, para ustedes en Tucumán, que tienen altos niveles de humedad y les puede interesar qué es lo que pasa con la humedad dentro de los edificios, en el aire dentro de los edificios. Permite dimensionar equipamientos de calefacción, de aire acondicionado o lo que sea, ¿sí? Definir condiciones de uso, por ejemplo, qué pasa si los usuarios abren la ventana todas las noches versus qué pasa si los usuarios la tienen cerrada la ventana toda la noche. ¿Cuál de las dos condiciones es mejor? ¿Sí? O cuál es el horario que sería mejor ventilar, y entonces uno después le hace un manual de uso, por ejemplo, al usuario para decirle, bueno, si ante tales condiciones hace tal cosa con el edificio, prende, no sé, los equipos, o no los prenda, o utiliza el sombreado, o usa las cortinas, o abrir las ventanas, ¿sí? Y bueno, y el programa también permite calcular un montón de sistemas adicionales que nosotros no vamos a ver, desde paneles fotovoltaicos, colectores solares de agua, ¿sí? Hay un montón de cosas que se pueden utilizar con este software. Y bueno, después acá hay un montón de otras cosas que puede hacer que son interesantes para los que hacemos investigación, como pérdidas por el suelo, cálculos económicos, polución atmosférica, cuánto dióxido de carbono está emitiendo mi edificio por el uso que yo le estoy dando, ¿sí? Los que estudian confort, por ejemplo, tienen incorporado un montón de modelos de ASHRAE, de la ISO, para trabajar con confort. Calcula también el tema de iluminación natural o por las luminarias que yo ponga dentro del edificio, ¿sí? O sea que es realmente una cosa bastante grande. Bueno, y dentro de las características, esto yo lo voy a pasar muy rápido porque... Silvana, ¿sí? El alcance que vamos a tener nosotros, ¿hasta qué punto llega de todos los que nombraste? De todos estos que nombré, nosotros lo que vamos a hacer es calcular el comportamiento térmico, la temperatura, les voy a mostrar cómo pueden hacer la humedad y les voy a mostrar cómo pueden dimensionar los equipos, que es, digamos, y las condiciones de uso también las vamos a ver, es cómo ustedes pueden dimensionar los aires acondicionados, la calefacción, en base a la simulación, ¿sí? Los sistemas adicionales, sistemas solares, desde acá en adelante, solamente si viene alguno y dice, bueno, yo tengo tal caso, ¿qué podría hacer? Lo vemos en particular con cada uno, no lo vamos a ver en general, ¿sí? Porque ya son módulos específicos. Todo lo que es cálculo económico tampoco lo vamos a ver. Los modelos de confort, les puedo, al que necesite, les puedo decir cómo se utiliza, ¿sí? Pero en general vamos a trabajar calculando temperatura, humedad y consumo energético. Bueno, y después en cuanto a las características, les decía que, bueno, ¿cómo trabaja el programa? ¿Qué hace? Yo les digo brevemente. Toma cada uno de los espacios que uno define de su edificio y hace un balance energético de cuánta energía entra y cuánta energía sale de ese espacio
¿sí? Eso es todo, ese modelo matemático es para obtener una gran ecuación, en realidad es un sistema de ecuaciones, en donde está metida toda la información del edificio, del uso, de las condiciones climáticas, y entonces se hace un balance energético en ese espacio para calcular cuál va a ser la temperatura resultante hora por hora en ese espacio, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay un montón de cuestiones ya más técnicas, que yo se las dejo, después el que esté interesado o quizás los ingenieros que les interesa más saber cuál es el modelo que utiliza, por ejemplo, para calcular cómo se acumula el calor en una pared. Bueno, hay distintos modelos de uso que se pueden elegir en el programa, me consultan y lo hablamos ya con cada uno particularmente, ¿sí? Pero esto es lo que quiero que sepan, que el programa hace un balance energético en cada una de las zonas y que ese balance incluye todas las variables que uno le define. Y el cálculo incluye las transferencias de calor por conducción, por convección y por radiación, ¿sí? Los tres tipos de transferencia de calor están involucrados en este programa. Bueno, brevemente también, ¿cómo hago yo para hacer una simulación? ¿Cómo es el procedimiento? Tiene 4 pasos, todos igualmente importantes. El primer paso es colectar la información del edificio y suele ser la que más trabajo da, porque esto no es solamente el plano, sino que también hay las dimensiones de los elementos, sino también qué materiales he seleccionado yo para utilizar, después buscar qué propiedades térmicas tiene cada uno de esos materiales, que ya van a ver que, bueno, hay un montón de bases de datos que se pueden utilizar, ¿sí? Pero yo tengo que saber exactamente qué material estoy usando, cuáles son sus propiedades térmicas, cuál es su geometría, la orientación, todo eso de un diseño, digamos, base, que después yo voy a ir modificando, ¿sí? Entonces, todo este tema de la colección de datos lleva mucho tiempo, y ustedes lo tienen que tener previamente aceitado. Nosotros en el práctico, por ejemplo, ya les vamos a dar todos los datos, les vamos a decir, bueno, vamos a simular este edificio con esta configuración geométrica y con estos materiales. Vamos a empezar a trabajar así, pero ustedes, por ejemplo, en sus trabajos finales van a tener que colectar toda esta información. A continuación, el paso que sigue, bueno, acá, acá hay una, digamos, una descripción de qué es lo que tienen que hacer o qué son las cosas que ustedes deberían obtener. Por ejemplo, la ubicación del lugar, el clima, las condiciones climáticas, la información sobre la construcción, el uso del edificio, ¿sí? Con qué termostato inclusive lo van a querer manejar ese edificio si es que tienen sistemas de acondicionamiento. Todas esas cosas son las que ustedes tienen que conocer. Entonces, el paso siguiente, una vez que uno tiene recabada toda esta información, es ver cómo ingresamos esa información en los archivos de entrada del programa, ¿sí? Este paso es bastante largo de realizar porque van a tener que definir cada una de las cosas, ¿no? Entonces, en el programa, en el Energy Plus, ustedes tienen, en realidad se maneja con 2 archivos para el ingreso de datos. Y yo les pongo acá las extensiones porque vamos a hablar mucho a veces de estas extensiones, entonces para que ustedes vayan familiarizándose. En el caso del edificio, el archivo se llama, esta es la extensión del archivo IDF. Por ejemplo, ejemplo1.idf. Cuando ustedes vean eso, significa que ese es el archivo que tiene todos los datos del edificio, ¿sí? Son todos archivos de texto plano, o sea que ustedes lo pueden abrir con el editor de notas, por ejemplo, si ustedes quisieran, y lo pueden inclusive editar desde ahí, ¿sí? A los archivos, llegado el caso si necesitaran. Pero la generación de este archivo lo que pasa es que tiene que tener una cierta estructura para que el programa después pueda saber dónde ustedes están poniendo los datos. Entonces, para generar este archivo IDF es que existen distintas maneras de hacerlo, ¿sí? Previamente, lo que se hacía era utilizar un editor que era un poquito mejor que escribir todo en el editor de textos, sino que tenía campos como esto. Esto todavía se sigue utilizando, ¿no? Pero es bastante más tedioso. Entonces, a lo largo de los años se modificó este ingreso de datos por algo que fuera más sencillo y más visual, ¿no? Entonces, muchas empresas privadas hicieron interfaces que generan estos archivos IDF y que tienen distintos niveles, digamos, de complejidad o
o de éxito, ¿sí? Por ejemplo, uno que ustedes deben haber escuchado mucho es Design Builder, ¿sí? Design Builder es una interfase que lo que hace es permitirme dibujar el edificio, meter los datos de forma tal que se genere ese archivito IDF, que es el que se ingresa y calcula Energy Plus, ¿sí? Entonces, todas son interfaces a Energy Plus. Por ejemplo, Ecotec también es otra interfase que permite dibujar, ¿no? Y meter los datos y hacer los cálculos. Entonces, todas estas interfaces son interfaces pagas, ¿no? Y existen una más, que es la desarrollada por el mismo grupo, que es una interfase con el SketchUp, que es gratuita, ¿no? Y que es la que vamos a utilizar nosotros en este curso. Entonces, ¿qué es lo que hace esta interfase? Lo que hace es permitirme a mí dibujar el edificio y tiene una forma de linkear todo lo que son las propiedades de material y todos esos con otro software que se llama Open Studio, que también está desarrollado por el mismo grupo que hace Energy Plus, en donde yo puedo poner todos estos datos, ¿sí? Todos los datos del edificio y hacer el cálculo en Energy Plus. Entonces, tanto el SketchUp como el Open Studio funcionan como interfaces de ingreso de datos para Energy Plus, ¿sí? Y estos dos son los que nosotros vamos a aprender a utilizar. ¿Por qué razón? Porque Open Studio es un programa gratuito y entonces no están dependiendo ustedes de comprar una interfaz paga. Pero todo lo que nosotros vamos a hablar acá y todos los conceptos que van a tener, los van a poder utilizar si ustedes usan Ecotec o si ustedes usan Design Builder, porque las variables, los nombres de las variables y la forma de trabajo es muy similar en todo, ¿sí? Bueno, entonces, esa es la primera forma de ingreso de datos, que es el IDF. Y yo les decía que también hay que entrarle como dato las condiciones climáticas al edificio. Y eso se hace a través de un archivo que se llama EPW, Energy Plus Weather File. O sea, archivo de datos climáticos de Energy Plus. ¿Qué es este archivo? También es un archivo de texto plano, pero tiene las variables climáticas hora por hora para un año, en principio para un año completo, ¿sí? Después podemos ver qué pasa si quieren simular varios años, si quieren simular datos medidos, todo eso se puede hacer. Pero en principio este archivo tiene que contener los datos climáticos del lugar en donde yo estoy trabajando. Entonces ya estoy escuchando la pregunta de dónde saco los datos climáticos para hacer, para colmo son datos horarios, no es que yo puedo sacar la temperatura media de un lugar, ¿sí? Y con eso creer que voy a poder correr la simulación, no. Entonces, esos datos climáticos, debido al uso extendido de este programa, ya se están, en la mayoría de los países ya hay disponibles archivos EPW con los datos climáticos de los lugares. Esta es una imagen sacada de la página de Open Studio y de Energy Plus, en donde muestra aproximadamente cuántos son los que ellos tienen registrados de archivos climáticos en cada país. Por ejemplo, si miramos Argentina, dice 8, está un poquito desactualizado porque estos 8 son en realidad Buenos Aires, creo que La Plata y algunas ciudades del litoral, en la que hubo un grupo de gente, de investigadores argentinos que trabajó, ¿sí? Pero hoy por hoy hay muchísimos archivos más de Argentina que se pueden utilizar, que ahora ya en breve les voy a mostrar dónde están para descargarlos, que son gratuitos. Hay aplicaciones que uno puede utilizar para generar los datos que también son gratuitas, ¿sí? Hay un montón de lugares de información de donde se pueden descargar este tipo de archivos. Lo cual es una ventaja muy, muy grande, digamos, que todos estemos utilizando los mismos archivos, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, podrían diseñar una casa para Tucumán y después probar cómo va a funcionar, no sé, en Turquía, en Francia, en México o en Panamá, ¿sí? Porque lo único que hacen es a esa casita decirle que ahora la calcule, pero con los datos climáticos de otro lugar, ¿sí? Entonces, ustedes podrían comparar cuán bueno va a ser su diseño en otros lugares o podrían diseñar para el lugar que ustedes se les ocurra, porque todos los archivos están disponibles para uso. Bueno, acá está un poquito explicado lo que yo les decía. Entonces, una vez que tenemos esos dos archivos de ingreso de datos ya
¿cómo se llama?, definidos, lo que se hace es ejecutar el programa. Se le hace un clic, digamos, brevemente, y tarda, de acuerdo a la complejidad del edificio, un ratito o varios minutos para hacer el cálculo, y les entrega como resultado una serie, no es un solo archivo, sino una serie de archivos, ¿sí? Que también se les voy a enseñar a mirar y a ver qué es lo que hay en cada uno de ellos, pero el más importante es el que tiene extensión ESO, ¿sí? Que es el archivo estándar de salida con los resultados que ustedes necesitan, ¿sí? Después hay otro tipo de archivos como estos que están acá abajo. El R, por ejemplo, tiene todos los errores de la simulación. Estos dos son los que más vamos a utilizar. Y después un montón de archivos más que ya son específicos de otras cosas, ¿sí? Pero entonces, cuando ustedes hagan la simulación, van a ver que se genera una carpeta y dentro de esa carpeta van a tener un montón de subcarpetas y archivos, y yo les voy a enseñar a buscar cuál es el archivito que a nosotros nos interesa para estudiar los resultados, ¿sí? Y después, finalmente, tenemos, una vez que uno tiene los resultados, viene el proceso creativo de cada uno, el proceso de análisis, el proceso en el que uno se tiene que involucrar, y es, bueno, tengo los resultados, pero alguien los tiene que interpretar, alguien tiene que decir, esto está bien, esto está mal, esto está funcionando más o menos, acá se podría mejorar. Todo ese proceso lo tienen que hacer ustedes. No hay nadie o ningún programa que les diga, uy, miren, esto no, las posibilidades de esta casa son buenas, malas, no. Ese proceso lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Sí, por supuesto, hay herramientas que me facilitan ese análisis, ¿no? Por ejemplo, tenemos, bueno, acá yo puse 2 nada más, pero hay muchas más, que son herramientas que me permiten hacer gráficos, que me permiten hacer comparaciones entre distintas corridas, ¿sí? Por ejemplo, acá yo les hice una de las tantas capturas de pantalla que vamos a aprender a utilizar de cómo son los resultados, ¿sí? Los resultados se pueden ver por día, por hora, por mes, se pueden hacer promedios, se pueden hacer estadísticas, ¿no? Todo eso vamos a ir aprendiendo a lo largo del curso a ver qué es lo más útil para cada uno. Bueno, y después el tema de las ayudas. Este programa tiene un manual, no sé en cuántas páginas estará ahora, pero debe estar por las 800 páginas o 1000, no sé, ya perdí la cuenta, o sea, muchísimas, en donde uno puede consultar. Y la ayuda va de distintos tipos, desde el nivel de cómo ingresar la variable hasta, por ejemplo, acá la referencia de ingeniería es el modelo térmico que se utiliza para hacer el cálculo de cada uno de los elementos que hay metidos dentro del programa. Uno puede, como es un programa abierto, digamos de open source, se llama, o sea que está disponible para todo el mundo, inclusive para la programación, toda la información está disponible, ¿sí? Esta ayuda se les instala a ustedes con el programa, o sea, no necesitan ir a la página web a buscarla, ya después se las voy a mostrar. Aparecen archivos con estos mismos nombres que están acá en internet, aparecen los archivos PDF y uno puede ir ingresando a cada uno y mirar qué es lo que hay, ¿no? Esto en particular de Energy Plus. Y también hay información de OpenStudio, ¿sí? De cómo se utiliza esta herramienta de interfase, ¿sí? Hay videos y tutoriales para aprender a utilizarla de la mejor forma posible. Así que información hay muchísima. Lamentablemente la mayor parte está en inglés, así que el que no maneje mucho inglés, antes que leer los PDF que tienen instalados, por ahí les conviene entrar en la web, ir leyendo y traduciendo ¿no? con el traductor del navegador. Pero bueno, hay un montón de YouTubes y cosas que se pueden ir mirando interesantes para ayuda, ¿sí? Bueno, y finalmente, antes de empezar la práctica ya de por sí, esto es lo que les quería decir. Todos los que hacen simulación tienen que tener esto grabado a fuego, de que es importante el que está simulando, es lo más importante de todo este proceso de simulación. Si el que está simulando no sabe meter los datos, mete datos equivocados o no se da cuenta y comete errores, ¿sí? Los programas de simulación en general van a tomar esos datos equivocados o erróneos y van a generar algo, van a generar un resultado y ese resultado no va a ser correcto, ¿sí? Entonces,
No hay programa de simulación que reemplace al ser humano y a su inteligencia y a su capacidad de análisis en este tipo de procesos, ¿sí? Entonces, Energy Plus puede ser una herramienta espectacular, pero está en conjunto con la persona que lo utiliza, con el ingeniero, el diseñador, el arquitecto, la persona que está sentada frente a la pantalla ingresando los datos, ¿sí? Hay muchas cosas que Energy Plus no chequea de datos. Hay muchas otras que sí, y nos ayuda a decir, uy, acá, por ejemplo, este parámetro quizás está mal puesto, me va dando alerta, pero no de absolutamente todo. Entonces hay cosas que uno tiene que tener control y saber qué es lo que está poniendo, ¿no? Y el programa tampoco interpreta resultados, ¿no? Los resultados los tiene que interpretar quien hace la simulación. Entonces, la persona, el que hace la simulación, es uno de los eslabones más importantes dentro de todo este proceso de simulación. Si a mí viene alguien y me dice, yo hice la corrida con Energy Plus y yo sé que no sabe manejar o que tiene problemas, yo no puedo confiar en esas simulaciones porque no sé qué datos de entrada utilizó para obtener esa salida. No sé si estoy siendo clara, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de aprender a ingresar nuestro modelo del edificio de la mejor forma posible para obtener los mejores resultados posibles, los más cercanos a lo que sería la realidad, porque si yo me equivoco en la entrada, los resultados me pueden dar cualquier cosa, ¿no? Así que yo les voy a enseñar cómo detectar los posibles errores de ingreso y cómo discutir cuáles son los resultados de la simulación.